Estás escuchando Folclore y Tradición con Santiago Tucumán. Bueno, aquí continuamos con Folclore y Tradición desde Radio Cultura Lomas. Y bueno, como les anticipábamos al principio, al inicio del programa, tenemos aquí ya a nuestra invitada del día de hoy, que es María Mercedes Di Benedetto, sí, que nos visita hoy este sábado. Así que ella es ex docente, guionista de radio y televisión, recibida en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER, y es la autora del libro Historia del Radioteatro Nacional, ¿sí? Es una temática que ella ha abordado en otros libros más también, así que la tenemos aquí. Ella es investigadora de todo un poco, María Mercedes, ¿verdad que está? Bienvenida. Gracias, bueno, muchísimas gracias, contentísima de estar acá. Pensé que me corría la lluvia, pero no. Llegué sin lluvia. Una alegría realmente. Y gracias por el espacio. No, por favor, el placer es nuestro de poder tenerla acá. Como bien decía Marta, o sea, es un lindo recorrido que tiene. Para nosotros es un placer poder tener invitadas como usted en este caso, que tienen una trayectoria, que tienen un estudio de base. Y principalmente de esta investigación que va puntualmente a lo que es el radioteatro, a todo lo que eso influye y cómo sus comienzos y cómo empezó todo, ¿no? Sí, los comienzos tienen mucho que ver con folclore y tradición, digamos, porque creo que cuando se nombra el radioteatro se habla siempre de 2 o 3 obras que son emblemáticas, ¿no? En los años 40, los Pérez García, esa familia que duró 22 años al aire, y en los años 30 Chispazos de Tradición, que fue muy criticado porque el que lo escribía era un español en realidad, José Andrés González Pulido, pero que tenía toda esta cosa de lo gauchesco, ¿no? Y la gente realmente lo siguió. Yo creo que podría haber tenido 20 años más al aire, pero bueno, el autor falleció en el año 36. Pero el Día del Radioteatro Nacional, que es el 30 de agosto, tiene que ver con justamente el nacimiento de Chispazos de Tradición, que no era el título del radioteatro, era el espacio. Después, todos los meses cambiaba la obra, digamos, ¿no? Y si uno recorre los títulos, todos tienen que ver con la temática campera, con la temática gauchesca, ¿no? Y lo que sucedía en ese momento, ¿no? El fenómeno social que generaba, esto que se paralizaba un poco en ese momento, en el momento del radioteatro, que la gente iba hasta la casa de algún vecino que tenía radio para poder escuchar, o en ese momento también dicen que había menos comunicaciones telefónicas o Harrods, por ejemplo, sí. Había menos gente. En los cines tuvieron que parar las proyecciones. Como los radioteatros duraban 14 minutos, entonces, no era tan complicado como parar una hora, digamos, la transmisión, pero los cines notaban que la gente no iba porque se quedaba en su casa escuchando el radioteatro, que en ese momento era como el que tenía el hit del momento, sí. Y entonces paraban la transmisión y por los parlantes pasaban los 15 minutos del capítulo y después seguían con la proyección de la película. Y bueno, con las tiendas lo mismo, tuvieron que poner por los parlantes para que las mujeres sobre todo y la gente pudiera comprar y escuchar al mismo tiempo el radioteatro. Realmente separaba el país. Nadie se quería perder un episodio. No, la intriga, el qué pasará mañana, cómo terminará ese famoso gancho, es fundamental. Sí. Bueno, y sobre la época de oro del teatro, del radioteatro, ¿cuál ha sido? Es imprecisa, pero digamos que entre el año 45 y 55 más o menos sería el auge, digamos, ¿no? Entre los 40 y 50. Después en los 60, ya a partir del año 50, del 51, de la llegada de la televisión, claro, más otras cuestiones, digamos, también ideológicas, porque al radioteatro se lo sacó a fines del 60, quedaron algunos casos aislados, pero siempre fue tildado de antieducativo y anticultural,
fue muy despreciado, muy digamos, ninguneado, ¿verdad? muy ninguneado. Al mismo tiempo es un fenómeno extrañísimo, porque por un lado las masas lo seguían, era un fenómeno realmente muy, muy popular y en todo el país, y sin embargo se lo tenía como un producto menor, y realmente se lo combatía, ¿no? A tal punto que a fines de los años 60 se prohíbe el radioteatro por esto que les decía recién, ¿no? Claro. Y bueno, y aparte de esto relacionado, bueno, con el tema de la tradición, también había radioteatros destinados para distintos públicos, como por ejemplo para destinados los radioteatros jaboneros, digamos. Sí. Y también para los públicos infantiles había también alguna. Sí, la verdad es que había para todos los gustos, y eso era interesantísimo, y por otra parte era una gran fuente de trabajo para un montón de gente, ¿no? No solamente para actores, actrices, directores, autores, musicalizadores, sonidistas de sala, que eran los que estaban ahí con todos los chirimbolos en la mesita en el estudio para hacer los efectos de sonido. Se trabajaba mucho y había actrices y actores que salían, como decían ellos, a girar, ¿no? De radio en radio, desde las 10 de la mañana tenían uno, iban a la otra radio porque a las 11:30 tenían el otro, y llegaban a la casa a las 10 de la noche, después de hacer todo un periplo de distintos personajes y obras. Así que sí, fue una movida importantísima, y a nivel social y cultural sobre todo, ¿no? Porque yo generalmente recuerdo que cuando nace la radio y nace el radioteatro, acá teníamos 6 millones de inmigrantes, muchos de los cuales, casi 4 millones, salvo los españoles, no conocían el idioma, y el nivel del grado de analfabetismo era de un 40% más o menos. Entonces toda esa gente que no tenía acceso a un libro, que no podía leer, que a esos pueblos no llegaba una obra de teatro, que no podían pagar la entrada al cine, estaban aislados de todo lo que era la cultura. No se olviden que al principio el radioteatro nace después que la ficción radial en la Argentina, porque lo primero que se hace son adaptaciones de novelas, ¿no? Entonces, adaptaciones de otras historias, de cuentos tradicionales o de cuentos conocidos, sobre todo para los chicos, y esto no es el radioteatro, son adaptaciones, digamos, para ser escuchadas. Entonces todo ese bagaje de conocimiento, de poder escuchar una obra universal, por ejemplo una novela o algo de la literatura universal, le llegó a toda esta gente gracias a la radio. De otra manera no hubieran tenido acceso. Claro, o sea, vemos que, como bien dijo, o sea, el radioteatro era una movida enorme, había muchísima gente, mucho trabajo, mucha dedicación, y cumplía, o sea, varios roles. Seguro. Porque no solamente era entretener a la gente, esto de meter en ellos la intriga para el próximo capítulo, el próximo programa, y que estuvieran ahí firmes, sino que también trasladaba, podríamos decir, o sea, era un motor de enseñanza también. Seguro, para aquellos que no tenían de formación. Exacto. Y pasaba otra cosa, como lo que salía por radio, estas historias, estas familias, por ejemplo, eran, o las heroínas, ¿no? Se buscaba un nivel literario por un lado, pero también como de ética, ¿no? Rayaron en la perfección. Claro. Y es interesante porque yo, entrevistando a una mujer que ahora tiene 93 años, me decía, en los años 40, esto que nombramos, que era la familia de los Pérez García, el padre, Pedro, era comprensivo. Ella decía, el padre que era el padre que todas deseábamos tener en nuestras casas. Nosotros no teníamos padres así, eran padres rígidos, eran padres por ahí más conservadores, ¿no? Limitantes, bueno. Y ella decía, Pedro era comprensivo, te escuchaba, trataba siempre como de unir a la familia, y tenía como otras normas, digamos, de vida. Y eso es interesante también, porque si el de la radio lo hace,
Claro. Entonces, y ese personaje tan querido, yo voy a tratar de parecer... Se trasladaba a la casa. Se trasladaba Claro. a la casa, ¿no? De la misma manera que hoy a la inversa. Exactamente, hoy es otra cosa. Hay Claro. gente que puede decir, bueno, si fulano lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y ya no hay tanta ética ahí. No, totalmente, que ha cambiado todo, ha dado un giro impresionante, pero está bueno remarcar eso de cómo, más allá de la enseñanza y del mensaje cultural, también transmitía una enseñanza para el propio para la propia audiencia, y en este caso, por ejemplo, el padre ejemplo que hacía Sí, tal cosa, claro. poder hacerlo yo, poder tomar ciertas cosas y ponerlo en práctica yo. O sea, Sí. la verdad que quien no conoce estas historias dice, no puede ser, que es raro porque hoy eso no se ve. Claro. Hoy se ve todo lo contrario. Sí. Entonces, saber que eso existió y que después, como bien se dijo, fue ninguneado, llegó la televisión y eso se fue apartando y se fue corriendo y se fue perdiendo, la verdad que no voy a decir que da bronca, pero es una lástima que eso se haya perdido, más allá de todo el mensaje que transmitía a la gente Sí. y a las familias de ese momento. Sí, tiene que ver con un desgaste en general en cualquier ámbito, ¿no? A nivel Sí. de la sociedad, de las carreras, de la docencia, de ser alumno, de todo. Pero ahora está aparentemente volviendo el tema de la ficción a través de los podcasts. En los últimos congresos han dicho así internacionales de medios, se especula que estamos a las puertas de una segunda edad de oro del radioteatro, justamente a partir de estas historias que aparecen en los podcasts. Y hay otro fenómeno que regresa o que ha regresado, que es que durante el tiempo, digamos, en que no había demasiada oferta, pero se hacía igual radioteatro, lo que se mostraba eran capítulos unitarios, porque la gente ya no tenía como antes la posibilidad, qué sé yo lo que voy a estar haciendo el martes que viene a las 4 de la tarde, por ahí no estoy para... O sea, lo escuché hoy que es martes a las 4 Claro. de la tarde, pero no sé qué voy a estar haciendo el martes que viene. No puedo seguir, o sea, las agendas de las ciudades, sobre todo, son tan complejas que uno no tiene la posibilidad de seguirlo, o no tenía la posibilidad de seguirlo. En cambio ahora con los podcasts, con esta cosa a demanda, digamos, on demand, Sí. que uno puede, si tengo la tarde libre me escucho 4 capítulos seguidos y si no, no, vuelve la posibilidad de las historias en capítulos, ¿no? En episodios, que se había perdido por esta cuestión de estas agendas, ¿no? Difíciles. Claro, han resurgido Claro, últimamente. Bueno, sí. Radio Nacional estuvo haciendo algunas producciones muy interesantes, históricas también. Sí. Así que, más con el tema de la pandemia también, Sí. Han aparecido En varias Radio historias. Nacional hubo siempre algún espacio, más allá de las dos carátulas, que es que no es radioteatro, que es teatro por radio, y que cumplió ya 72 años al aire ininterrumpido. Creo que es uno de los, en el mundo, uno de los pocos programas que tienen este récord. Exacto. La verdad que vemos que en este caso, como bien menciona, que está empezando a resurgir todo esto de nuevo. También lo solemos decir acá, como también nosotros lo vemos reflejado a través de todos los programas que venimos haciendo y de los diferentes artistas, de cómo en lo que refiere a lo que es el folclore y todo eso que quizás estaba muy dejado de lado, muy perdido, como las nuevas generaciones vemos gente joven que empieza a volcarse a esto, que empieza a investigar si en la familia hubo alguien que cantaba o qué escuchaba la abuela o qué escuchaba mi bisabuela, y todo eso empieza a volver, que esto empiece a resurgir de vuelta. La verdad que está muy bueno, y que se empiece como bien dicen, los tiempos de antes eran tiempos de gloria, eran tiempos de oro, y que hoy, con la vorágine con la que se vive, que como bien mencionaba, que uno no tiene tiempo de decir, yo no puedo ni siquiera calcular lo Sí. que voy a hacer hoy a la tarde, porque pasa algo y me cambia por completo la agenda, de tener estas opciones, decir, bueno, cuando tengo mi momento lo puedo hacer. Está bien, no es lo mismo de tener la religiosidad de decir, bueno, todos los martes, o tener una agenda programa, decir, bueno, me escucho 2 o 3 capítulos, pero de que eso vuelva otra vez, es un comienzo.
Sí, y sería importante que los nuevos creadores, digamos, los que escriban para estas producciones, que tengan que ver con la identidad, ¿no? Que se recupere o se incentive lo que tiene que ver con nuestra voz, nuestras historias, y sobre todo con la identidad, para no copiar historias ajenas. Claro, nuestras propias producciones. Has estado en diferentes lugares, bueno, representando o contando sobre el radioteatro, hasta en Alemania y en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Representándonos. ¿Y cómo es en otros países, por ejemplo, esto del radioteatro? El radiodrama no tuvo, sobre todo lo que es Europa, o sea, lo que no es Sudamérica, ¿no? Sudamérica tiene una impronta muy fuerte que después se pasó a la telenovela con el melodrama, ¿no? Exacerbado, que quizás fue una de las cosas que más, no sé, que menospreciaron más a nivel literario, ¿no? Pero el melodrama está ahí. En cambio, en otros países por ahí hubo otro tipo de apoyo a nivel gubernamental, estoy hablando justamente de Alemania, pero también de la BBC de Londres, y muchos otros países que realmente, y otros que he descubierto en este último congreso que se hizo por los 100 años del radiodrama en la Universidad de Regensburg en Alemania, que había ponencias de los 5 continentes, y uno ve Japón y China y Australia y países que por ahí uno no está muy conectado, y han tenido como más regularidad, ¿no? Por ahí nosotros tuvimos de repente desaparición, intermitencias, ¿no? Y en cambio ahí hubo un tratamiento más regular, y entonces quizá la oferta es como más amplia, digamos, o ya tiene una estabilidad que nosotros no hemos tenido, ¿no? Pero interesantísimo poder ver lo que estuvo pasando todos estos años en otros países. Incluso el contacto que tenía yo, el coordinador de la universidad, Dieter Lohr, decía que se sorprendía y le parecía una maravilla y sentía cierta envidia porque nosotros teníamos un día nacional del radioteatro. No sé, por ahí él se imaginó que salíamos todos a la calle con pancartas y festejando. Sí. En realidad muy pocos saben que existe un día pero bueno, yo no le saqué la idea, digamos, si él se pensaba que esto era un gran día. Pero lo podemos hacer, María Mercedes, en algún momento hacer una jornada en la 9 de julio de radioteatro, ¿no? Se me ocurre. Sería genial. Bueno, y como referentes así del radioteatro, por ejemplo, María Eva Duarte de Perón ha salido también de los radioteatros. Sus inicios han sido en el radioteatro, ¿verdad? Y en realidad es lo último que hizo también, porque ella estaba haciendo, hacía 3 años, un ciclo en Radio Belgrano sobre mujeres ejemplares de la historia, con reinas, emperatrices, ¿no? Y encarnando, digamos, a estas figuras, a estas heroínas también. Y está haciendo la historia, la vida de Ana de Austria en octubre del 45, y se suspende justo a mitad, duraban un mes cada una de estas historias, se suspende por el 17 de octubre, y ella no retoma, o regresa. Sea que queda ahí por la mitad la inconclusa, inconclusa la vida de Ana de Austria. Pero lo interesante, y esto interesó mucho también en el Congreso en Alemania, le llamó la atención porque ella está haciendo muchas obras de Francisco Muñoz Aspiri, que es un guionista, digamos, un autor, y cuando ella deja de esto y pasa, digamos, a ser una figura política, él le escribe los primeros discursos en apoyo de Perón, ¿no? Y es interesante cómo, por un lado, el mismo guionista, digamos, escribe ambas cosas, y por otra parte, como ella después, digamos, con su martirio, si se quiere, con esta muerte realmente de heroína a los 33 años,
en medio del fervor popular, digamos, cómo ella pasa de encarnar a estas mujeres importantes de la historia, a estas heroínas, y pasa a ser ella misma, a convertirse ella misma en un mito y en una heroína de la historia también, ¿no? Interesantísimo. Exacto, qué simbólico, ¿no? Sí, eso del principio, ¿no? Como una premonición de lo que iba a suceder. Claro, sí. Es muy... Incluso cuando ella sale a acompañar a Perón incluso por los trenes, digamos, a las provincias, a hacer su campaña, las campañas de los políticos anteriores no llevaban a su esposa para nada, ellas se quedaban en su casa. Y ahí en esos espacios del interior, de las provincias, es más conocida Eva que el mismo Juan Domingo Perón, claro, ¿no? Porque ya la conocían por sus personajes, la radio, por sus personajes, ¿no? Y como era además muy querida, le allanó también en ese sentido el camino al general, ¿no? Exacto. La verdad que uno cuando se mete en la historia del radioteatro, teniendo presente que hay un día específico para celebrarlo, da la pauta de la cantidad de cosas importantes que tenemos como país. En este caso, bueno, estamos haciendo puntualmente sobre el radioteatro, sobre sus inicios, sobre cómo fue su desarrollo, quiénes pasaron como artistas, como en el caso de Duarte de Perón, y todos los que siguieron también a través de esto y se hicieron famosos y conocidos. Si uno se pone a leer, hay infinidad de la gran programación que se tenía y de todo lo que se le brindaba a la gente que estaba del otro lado, y saber que eso está bien, los tiempos son diferentes, hoy se pueden abordar de diferentes formas, pero ese mensaje de poder hacerle llegar a los productores de ahora, a los nuevos guionistas, a los escritores, de poder, no digo volver a lo de antes, porque ya, o sea, intentar aplicar lo de antes a hoy es prácticamente, no digo imposible, pero sabemos que hoy la educación, la cultura es totalmente diferente a la de esos años, pero de poder transmitir ese mensaje a través de la historia, a través, por ejemplo, de los libros, de poder, no, como bien digo, volver a eso, pero sí tratar de seguir una línea argumental y de que eso no se pierda. De que eso no se pierda y de que se pueda seguir transmitiendo de otra forma, o sea, más adaptado a hoy, pero eso que nos nutrió a los argentinos en su momento, no fue un periodo muy largo, muy extenso, lamentablemente, pero que sí dejó una huella importante y que hoy, gracias a personas hoy como usted, que se tomaron el tiempo y la dedicación en estudiar, en investigar, en tener la oportunidad de entrevistar a personas como esta señora que bien nos decía, de cómo se manejaba todo en aquellos años, de poder decir, ¿por qué no? O sea, ¿qué se puede sacar de todo eso? Y volcarlo hoy y que todos podamos volver a decir, mirá lo que pasaba en aquellos años, y hoy poder tener la oportunidad de verlo de otra forma, en otro formato, pero de poder disfrutarlo también. El género es un género absolutamente noble y además económico, en el sentido de que con voces, música y sonidos y ruidos, digamos, uno puede contar lo que quiera. Cosa que a nivel audiovisual, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? Entonces tengo muchas obras que refieren sobre todo al siglo XIX en el país. Si yo quisiera hacerlo a nivel audiovisual, necesitaría carruajes, vestimenta, escenografía, bueno, un montón de cosas que realmente hoy por hoy serían imposibles de producir acá, y sin embargo con voces y sonidos te puedo asegurar que vos ves la película, te sentís ahí, cerrás los ojos y estás caminando por el Buenos Aires de 1820. Estimula la imaginación, ¿no? Porque cada uno se va a imaginar de una manera distinta a ese personaje, ¿verdad? Sí, siempre alguien dijo que porque la televisión cambió a color en 1978, ¿no? Antes era en blanco y negro. En cambio, dice, la radio nació a colores. Claro, porque uno le ponía el color que quería, Claro. era como
La propia aventura. Bueno, vamos a ir a un tema musical y después nos va a seguir contando María Mercedes y le vamos a preguntar, dejamos acá la pregunta de cómo ella llega, ¿no?, al radioteatro. Así que quédate escuchando que ya regresamos y vamos a escuchar un humano más, Jorge Rojas. Adelante, Lucas. Un humano más, esos que se duermen y no buscan despertar, rodeados de gente pero siempre en soledad, de los que no creen que se vale aún soñar. Un humano más, que mueren viviendo, de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor. De frente, consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. Un humano más, que busca entre tantos que le digan la verdad, que perdió la cuenta de momentos por olvidar, de los que no quieren un minuto más, sin amor, sin color, sin tu de los que lucharon por un mundo en libertad, que van empujando con su luz la oscuridad, los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo, de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor. De frente, consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. Un humano más, que busca entre tantos que le digan la verdad, que perdió la cuenta de momentos por olvidar, de los que no quieren un minuto más, sin amor, sin color, sin tu Aquí estamos, regresamos, seguimos en Folclore y Tradición y te recordamos que el 28 de octubre tenés una cita acá con nosotros en el Teatro Municipal de Lomas. Vamos a estar realizando el Festival Solidario, así que 28 de octubre, 20 horas aquí, músicos invitados, es el Festival Solidario para que conozcas también comedores y merenderos que han venido aquí al programa y puedas colaborar con ellos con alimento no perecedero, ropa y demás. Así que bueno, te esperamos, entrada libre y gratuita y puedes venir con tu familia. Así que continuamos aquí con nuestra invitada María Mercedes Di Benedetto. Y bueno, había quedado una pregunta ahí pendiente sobre cómo ella llegó, ¿no? Porque ella ha hecho esta investigación exhaustiva sobre el Radioteatro Nacional. ¿Y cómo llegás a esta temática? Llego por, no sé, por ADN, porque en mi familia una de las hermanas de mi mamá había estado estudiando locución en el ISER en 1955 y era actriz y actriz de radioteatro.
y tuvo su propia, fue cabeza de compañía, como se decía, empezó de damita joven, que era como se decía en esa época, y después terminó teniendo su propia compañía y saliendo de gira por las provincias. Y entonces ella enviudó joven y no tenía hijos, entonces venía a casa los domingos a almorzar, y en la sobremesa siempre contaban, y como mi papá había sido cantor de tango y de jazz, y también había hecho giras y había estado en muchas radios, entonces se ponían a hablar, y bueno, esa sobremesa creo que de alguna manera, sin darme cuenta, inoculó. Y después, cuando estaba en primer año en el ISER, hay una materia que se llama Historia del Espectáculo, y la daba en ese momento, no sé si la sigue dando, sé que está en la UNA también, la licenciada Nora Maciotti, que es una investigadora del tema del melodrama y sobre todo de la telenovela, ¿no? en América. Y bueno, había que elegir un tema así monográfico, digamos, para entregarlo, una investigación, y yo tomé el tema del radioteatro, pero basándome más que nada en la historia de mi tía, ¿no? Lo enmarqué, digamos, esa historia en lo que estaba pasando. A ella le gustó mucho, a Maciotti, y me pidió que dejara una copia en la biblioteca del ISER. Y eso de alguna manera me incentivó, porque pensé que era algo que me interesaba a mí nada más, y cuando vi que era valorado, digamos, el trabajo, empecé como a hacer más entrevistas, ¿no? Y a buscar más información. Y por otra parte me di cuenta, yo unos años después ya estaba dando clases en institutos, en las carreras de locución y de producción y dirección de radio y televisión, que los chicos tenían que investigar y no había material, no había o sea, había libros sobre radio, obviamente, Ulanovsky, que tenían como una parte dedicada al radioteatro, y casi siempre se caía en esto que les decía hoy, chispazo de tradición para la década del 30, los Pérez García, ¿no? Migré después, y no había un libro específico sobre el radioteatro, había libros sobre la historia de la radio, pero no específicamente, y así nació el primero, que se editó en 2008. Claro, bueno, excelente. Entonces, y Ulanovsky justamente es uno de los que hace el prólogo de su libro de historia. Último, sí, qué honor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y me nombra también en otros libros que ha sacado él, y para mí es como que no lo puedo creer, ¿viste? Es esa parte, por un lado, de cholula que tiene uno, pero por otro lado de reconocimiento. Es una persona muy, muy querible, y obviamente con todo su bagaje de conocimientos y de investigación sobre el tema. Se complementan, ¿no? Porque sí. Bueno, él hace también, investiga sobre la radio y demás, pero bueno, tal vez no aborda tanto como en tu caso el radioteatro. Sí, exacto. Así que hacen muy bien a nuestra historia, ¿no? A nuestra historia de la radio. Sí. Para que todos la puedan conocer. La tarjeta de presentación de Ulanovsky, te da la tarjeta y dice Carlos Ulanovsky, hincha de Racing. Dice la tarjeta. Y les cuento a la gente, la audiencia que está por ahí, que bueno, aquí María Mercedes tiene una radio capilla colgando. Sí, eso estaba observando cuando llegó. Sí. Se la pedí, mi yerno, Juan Ignacio, es orfebre. Y entonces le pedí que me hiciera una radio capilla. Y después hubo otras que vieron mi radio capilla y dijeron, yo quiero una también. Sí. Así que ha estado haciendo radios capilla. Le vamos a pedir el contacto para que, porque acá ya vemos algunas manos levantadas, bueno. Y hasta yo también quiero sí, una. A pedido hace lo que quieras, una espica, te puede hacer lo que... Claro, bueno, genial, entonces. A una locutora muy conocida, le hizo un micrófono también para llevar en el cuello. Uh-huh. Sí. Bueno, excelente. Entonces, y cómo ves ahora, ¿no? Los consumos culturales y estos nuevos radioteatros que aparecen. Algunos, bueno, reflotan algunos guiones antiguos con una nueva impronta. Además, porque bueno, ahora también hay otros recursos que se pueden utilizar, no tan artesanales como en los comienzos, ¿no? Del radioteatro y de la radio. Así que, ¿cómo ves el radioteatro hoy? Está volviendo después de un muy largo periodo, ¿no?
donde hay prácticamente una o dos generaciones que no conocieron ni siquiera como oyentes, ¿no? Entonces creo que después del entusiasmo que se agradece, lo único bueno que dejó la pandemia fue la vuelta, o sea, todos esos elencos de teatro que no podían hacerlo presencial, empezaron con la cuestión del radioteatro. La tecnología está a disposición prácticamente de cualquiera, entonces me parece que lo que se tiene que venir ahora, o tendría que venir ahora, es la formación, ¿no? Es darse cuenta de que hay todo un camino previo, ¿no? Porque si no, creemos que descubrimos la pólvora, y además tomarse el tiempo. Yo escucho muchas producciones y he notado dos cosas. Por un lado, hace falta ahondar más en los recursos, porque si no, como dice Víctor Agu, que es un director y autor que es el heredero de toda la obra de Migré, dice, si no todos los perros ladran igual y todos los timbres suenan igual, porque van a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca, digo, de sonidos dentro de internet, y entonces ven el ladrido y ponen el primer ladrido que encuentran o el primer portazo que encuentran. Y realmente no todos los timbres tienen que sonar igual. Migré y otros grandes autores y productores tenían la timbrera, que era una madera llena de distintos timbres, porque no es lo mismo el timbre de un negocio que el timbre de una mansión, que el timbre de un departamento, o de una casa. Entonces, trabajar un poco más, ¿no? Con más sutileza eso, y los planos sobre todo, ¿no? Si no queda todo en primer plano, y no se ve, no se siente realmente si la persona está viniendo, si está lejos, si se está yendo. Bueno, trabajar esas cosas que, como todo, como el teatro, como el cine, como la televisión, tiene su técnica propia, específica del género. Y me parece que eso es... y otra cosa que he notado es que, a diferencia de todo lo anterior, las producciones ahora, sobre todo de los más jóvenes, están, digamos, son captadas o están dirigidas al cerebro, ¿no? A la cabeza. Es una historia como si uno leyera un cuento. En cambio, antes iba más al corazón, ¿no? Iba más a los sentimientos, a las emociones, a despertar emociones. Ahora quizás las historias apuntan a otra cosa, ¿no? A contarte algo por ahí muy bien contado, pero que quizá no te deja... cuando hacía las entrevistas, he entrevistado gente de 98 años, de 93 años, que te contaba un capítulo de los años 30 como si recién lo hubiese terminado de escuchar. Claro. Y eso es la memoria emotiva. Claro. A mí me preguntás qué vi o cómo fue el capítulo de hace una semana de algo que vi en la tele y qué sé yo, no sé si te lo puedo armar por la gran cantidad de ofertas que hay, pero además porque no te traspasa a nivel de las emociones, llega, ¿no? Claro. Eso queda grabado a fuego. Es como si hubieran estado ahí, ¿no? Como testigos. Sí, eso no se olvida porque sintieron esas distintas emociones. Está ligado al corazón, claro, ¿no? Que de hecho ahora por ahí me parece que las producciones apuntan a otro lado, claro, ¿no? Inconscientemente, porque ahí ya pasó la época. No, pero es verdad, porque incluso suele pasar también en la música. Uno, si repara en grupos musicales de años o décadas atrás, que suele pasar en el folclore, que cada tema era referido a algo que le pasaba a tal persona, o referido a la familia, o referido a la madre. Y hoy, que me toca la oportunidad de disfrutar de esto, porque yo no era muy habitué del folclore, que eso siempre lo hablamos con Santiago, yo en mi caso soy más de la música clásica, es la realidad. Pero cuando empecé a escuchar los temas, me daba cuenta de la profundidad de las letras. Cómo escuchar ese tema a veces te hace saltar una lágrima porque te llega y te traspasa. Cosa que no pasa hoy con los temas de ahora. Está bien, es otra cosa, los grupos musicales son muy diferentes, pero pasa lo mismo, o sea, apuntan a otra cosa. Y son temas que los escuchás y ahí pasó, quedó. Y si te dicen, ¿vos te acordás de ese tema? No, me acuerdo del que canta, que es así, y quizá
el ritmo, pero no te saco la letra. Ahora me decís, ¿te acordás de tal que sí, esa canción habla de esto y si me pongo a escuchar de seguro lloro porque me llega? Es increíble cómo todo eso fue cambiando y es verdad, o sea, si no te llega, si no lo sentís muy dentro, es como, no voy a decir que no sirve, pero está apuntado todo a otra cosa. Los que fuimos niños en los 60, 70, en realidad aprendimos historia y aprendimos geografía a partir de los temas folclóricos. Y después, cuando uno pudo viajar, ir a las distintas provincias y ver distintos lugares, sentís, ¿no?, que estás cerrando, digamos, un círculo en el sentido de que, estoy acá, estoy donde mataron al Chacho, estoy en Olta, estoy en Valderrama, ¿no? Estoy en viajando. Claro. Pero eran todas cosas que uno ya conocía a partir de los temas de las chacareras, de las zambas, de lo que sea, ¿no? Exacto. Y a vos que te venís de lo clásico y estás sentado en el folclore, te va a gustar el gatito de Tchaikovsky, de los hermanos Zábala, porque junta las dos cosas. Sí, es verdad. Están combinadas. Vamos a ir a una pequeña tandita y ya regresamos ahí ya vamos a despedir a María Mercedes, que tan gentilmente había venido, así que ahora en un minutito la despedimos y vamos a la tandita y ya regresamos. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino,
Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfrutá de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar/Cultura Lomas Radio. Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguinos. Se me infla el pecho de orgullo de las ganas que yo tengo. Quiero nombrarte mi pago, yo te llevo bien adentro. Soy de Lomas de Zamora, del lugar donde yo vengo. Bueno, ahora le hago... Volvemos, ya estamos aquí, seguimos en Radio Cultura Lomas, estás escuchando Folclore y Tradición. Y bueno, seguimos con María Mercedes Di Benedetto y nos preguntaban aquí por Hilda Bernard y Oscar Casco, que han sido también referentes del radioteatro, ¿verdad? Sí, por supuesto, la señora radioteatro, Hilda Bernard, me acaban de ofrecer una serie de materiales esta semana, de cintas, de las viejas cintas abiertas, que pertenecían a Hilda Bernard y bueno, así que voy a tratar en las próximas semanas de ver de descubrir qué hay adentro de esas cintas. Y de paso les comento algo, porque siempre que se habla de Oscar Casco, se habla del famoso mamarrachito mío, sí. Yo coincido con Alberto Migré, en que no existió nunca el famoso mamarrachito mío. Fue en realidad en otro programa que no pude averiguar cuál es, pero es como si hubiese sido la revista Dislocada, digamos, o algún otro programa de humor, donde se hacía una parodia y se decía esto de mamarrachito mío, y parece que quedó, evidentemente, pero no hay ninguna grabación ni ningún registro, digamos, ni siquiera de testimonio que asegure que Oscar Casco decía mamarrachito mío, así que es uno de los mitos. Derribando mitos. También tiene sus mitos, Claro, se ve que había pegado tanto que claro, después sí. Se creó el mito. Pero bueno, bien vale el recuerdo para una pareja estelar en ese sentido. María Mercedes, ¿dónde puede conseguir la gente si quiere tus libros, historia del radioteatro nacional? ¿Cómo pueden contactarse con vos? No, Historia del Radioteatro Nacional, por suerte, tiene 2 distribuidoras muy grandes que llegan a todo el país, que son Galerna y Cúspide. Así que en cualquier librería de barrio, si no lo tienen, se lo pueden pedir y calculo que en un par de días ya lo tienen que traer. Excelente, entonces. Sí, no hay problema. Hasta ahora no he tenido problemas con la distribución del libro. Bueno, ¿y qué se viene próximamente? ¿Estás investigando algo? ¿Estás con algún proyecto? Este es el tercer libro y siempre digo que es el último. Pero bueno, siguen. El tema es que no termina nunca la investigación, porque siempre se exhuma algo o alguien te cuenta. Y no sé si va a haber algún próximo, pero yo por las dudas sigo acumulando distintos datos sobre la historia del radioteatro. Sí tengo intenciones de hacer, yo vengo dando talleres de cómo hacer radioteatros, de cómo hacer ficción radial, tanto para docentes como para interesados, como para autores, y creo que ya está a punto de salir un manual de cómo hacer, hágalo usted mismo, digamos, cómo hacer un estupendo radioteatro. Pienso que va a ser el
próximo libro. ¿Dónde pueden hacer radioteatro contigo entonces? ¿Docentes o los que quieran? Sí, no sé el año que viene cómo vendrá. Ajá. En general, tanto en algunos momentos el Ministerio de Educación como Argentores, entidad a la que pertenezco, me envían y también por pedido, es decir, si alguna institución tiene interés en que dé algún radioteatro, algún taller de radioteatro o de radio en general, se pueden contactar conmigo y me pueden googlear por ahí o en Facebook, seguramente. En Facebook, de paso les cuento, tengo una página que se llama El Radioteatro Nacional y que empezó siendo nacional, pero ahora hay gente de España, gente de Perú, gente de Uruguay, de Chile, sobre todo, de muchos lugares. Es un lugar maravilloso porque la gente comparte. Claro, la idea es recuerdos, anécdotas, fotos, historias y lo que se está haciendo en este momento también, ¿no? El radioteatro hoy. Así que pueden entrar en Facebook al Radioteatro Nacional y ahí hay muchísimo material. Perfecto. Y bueno, atención aquí, Municipalidad de Lomas, que acá tal vez puede ser el lugar donde pueda entrar la María Mercedes a dar un taller que seguramente va a haber un montón de gente interesada. Así que ahí ya le pasamos el dato aquí a la municipalidad. Bueno, entonces ya estamos llegando a este primer bloque del programa. Ya en un ratito va a estar Serendipia Folk. Le agradecemos mucho la participación, su visita, María Mercedes. La verdad, muy buena la información y sus libros son maravillosos realmente. Gracias. Que conserva nuestra identidad y difunde todo lo de toda la historia de la radio. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y la he pasado muy bien aquí. Así que en cualquier momento vuelvo. Sí, vuelve en cualquier momento y quedamos acá comprometidos, Emiliano y Santiago, que no lo sabe, pero para hacer alguna mini escenita que nos va a traer María Mercedes en la próxima visita y vamos a hacer un mini radioteatro acá. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical de la mano de Lucas. Bueno, nos va a pasar, tenemos a Lucio Rojas, un tema de Lucio Rojas para escuchar. ¿O de Mariana Carrizo? Mariana Carrizo, entonces una cuequita. Adelante. No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. Sabrán lo que
no podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. No podrán, corazón, jugar con tus sentimientos. Estás escuchando Folclore y Tradición con Santiago Tucumán. Folclore y Tradición con Santiago Tucumán. Entrevistas con los folcloristas más consagrados a nivel nacional e internacional. La familia argentina más grande de internet. Más de 50.000 seguidores en redes sociales. Instagram, Folclore y Tradición. Folclore y Tradición con Santiago Tucumán.